Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos Ciudadanos sin Pauta. Esta vez con un ingeniero comercial, doctor en Economía del MIT, fue profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, profesor asociado a la Universidad de Chile, presidente del Consejo o Comité Financiero Asesor de los Fondos Soberanos de Chile, el Ministerio de Hacienda, consultor internacional y director de Sociedades Anónimas. Fue economista jefe y director del Departamento Económico de la OCDE, gerente de investigación económica del Banco Central de Chile y economista principal del Departamento de Investigación del Banco Mundial. Nos referimos a Klaus Schmidt-Hebel. ¿Cómo estás, Klaus? Muy bien, muchas gracias y estoy muy contento de estar contigo en esta entrevista. Yo quiero además destacar que Klaus está liderando un proceso de prospectiva y de propuesta de país que se llama 95 propuestas para un Chile mejor y que hemos estado también conversando en regiones sobre el tema. Así es. Sobre esta materia, ¿por qué es tan importante hacer prospectiva y generar futuro? Porque de alguna manera estas propuestas revelan qué quieres o qué sueñas para el Chile en los próximos 20 años. Porque la alternativa es muy mala. Países que no se preocupan del futuro, países que no realizan prospectiva, son países que viven a la deriva. Son gobiernos que reaccionan al incendio del día. Son parlamentos, son congresos que estudian ciertos proyectos de ley, pero sin una perspectiva a largo plazo. Y por eso creo que es esencial generar prospectiva, una mirada al futuro, no solamente desde el Parlamento, donde sí se hace sistemáticamente, no solamente el Ejecutivo, no solamente el Estado, sino también de grupos privados como este que me tocó dirigir el último año y medio. ¿Cómo somos capaces de generar un espacio institucional para provocar ese diálogo social que ha hecho la diferencia entre los países afines que han dado el salto al desarrollo y aquellos que han terminado con experiencias fallidas en términos de poder acceder al mundo de los países desarrollados? De distintas formas, en parte por historias dolorosas. Nuestra historia en Chile ha tenido su cuota de dolor importante y creo que hemos aprendido nuestro dolor como sociedad, como país, para aprender a escuchar al otro, para echar un pie atrás en el ajetreo diario y decir, bueno, ¿para dónde queremos nosotros? ¿Dónde están las grandes brechas y falencias y retos de Chile? Y eso no solo, como ya dije, a nivel de Estado, a nivel de instituciones, cosa que es esencial. Este país tiene instituciones sólidas y fuertes que tendrán algunas debilidades que habría que corregir, ¿no es cierto? Pero tiene esa institucionalidad en la división del Estado, en la división de los poderes, pero también hay mucha iniciativa de grupos intermedios, de partidos políticos, iniciativas privadas, incluso financiadas privadamente, que apuntan a pensar en un Chile mejor. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar las confianzas? Porque de alguna manera ese diálogo social y esa construcción de un proyecto colectivo país se da cuando finalmente se recuperan esas confianzas. Y Chile es un país, ya hemos visto varios informes que revelan que es uno de los países con mayor desconfianza. Solo el 13,6% de los chilenos confía en su vecino y además somos el segundo país más individualista del mundo después de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer finalmente para que esa combinación no sea finalmente un detonante de una explosión social y por el contrario, ser capaces de revertirlo y generar el diálogo social que el país necesita? Efectivamente, como tú has señalado bien, Francisco, en los indicadores internacionales de capital social, de confianza, de parar cuando un vecino anónimo lo para en la calle, ¿no es cierto?, y le pide una dirección. Eso en Chile no estamos muy desarrollados y nuestros indicadores son malos. Acá no hay una solución única como restablecer confianza. Hay iniciativas casi, yo diría, a nivel de barrio, a nivel de comuna. Hay políticas, sin embargo, también de Estado para promover una mayor confianza. ¿Cuáles son las causas de la desconfianza? Quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos. Yo no soy sociólogo, pero sí hemos trabajado con sociólogos en nuestro grupo República Chile, que produjimos este informe con propuestas, y ahí hemos aprendido nosotros que las desconfianzas en Chile y fuera de Chile son causados muchas veces por los mismos factores. Número uno, por la inseguridad a nivel de barrio, por la delincuencia, por el tráfico de drogas. En segundo lugar, por grandes diferencias sociales. Sociedades que son muy escindidas, donde los grupos más vulnerables viven en barrios muy periféricos de las ciudades y no participan de la vida de la ciudad.
y los grupos más afortunados de la sociedad, ¿no es cierto?, viven en otros barrios donde no se cruce y no se ven más allá de algunos empleados que pueden tener en su casa. Esas son sociedades donde uno no conoce otras realidades que la propia sociedad a la cual no está inserto. Cultura de guetos. Cultura de guetos, exactamente. Y Chile sin duda tiene mucho reto por delante para reducir las desigualdades sociales, ¿no es cierto?, para una sociedad más inclusiva, para una sociedad más equitativa, que es un tema que desarrollamos ampliamente en nuestras propuestas también. Cuéntame, en estas propuestas, y es bueno que tú le cuentes a los televidentes de qué tratan y finalmente, porque hay una diversidad, son 95 propuestas, todas ellas muy bien desarrolladas de distintos ámbitos. Cuéntanos un poco de este emprendimiento, porque de alguna manera acá lo que se está desarrollando finalmente, ideas para construir una mejor sociedad. Perfecto. Nosotros empezamos este proyecto hace 2 años, cuando invité a 11 profesionales de ámbitos muy distintos, de distintas profesiones, y especialmente en lo político muy transversal, de pensamiento político muy distinto, de izquierda, de centro, de derecha o independientes, algunos académicos, otros que trabajaban en el sector público o en consultoría privada, para pensar en Chile. Y partimos preguntándonos en dónde a Chile le ha ido bien. Y sin duda, Chile ha avanzado en los últimos 25 años en múltiples dimensiones, en crecimiento, en consumo por habitante, en reducir la pobreza, en estabilidad macroeconómica, en emprendimiento. Pero hay muchas otras tareas en las cuales nosotros tenemos país, todavía cosas que hacer. Estamos, como algunos dicen, en el umbral del desarrollo, pero falta mucho para ser una sociedad desarrollada integralmente. No solamente en PIB per cápita, en ingreso por habitante, en sueldo y salario, también en inclusión social, también en equidad, también en reducir los crecientes niveles de consumo de drogas y en delincuencia, ¿no es cierto? Hay retos muy notables. Incluso en el ámbito político, yo creo que aunque, como destacamos ya antes, este es un país de instituciones políticas bien estables, están cuestionadas. Y ciertamente los movimientos de la calle los últimos 3 años, incluso los últimos 5 o 6 años, ¿no es cierto?, no solamente son movimientos que reflejan una insatisfacción con la educación y la calidad de la educación a distintos niveles, no solamente reivindican mayores derechos y autonomías a niveles regionales, sino que también reflejan una cierta insatisfacción con las instituciones políticas o la forma como se da la política. Entonces nos preguntamos hace 2 años, como te decía antes, cuáles son los mayores retos, falencias, brechas. Y identificamos unos 15, 16 temas en los cuales trabajar y nos pusimos a trabajar. 12 personas no es nada. De un país de 17 millones de habitantes, 12 personas no representan a nadie. Entonces salimos a la comunidad y hablamos con dirigentes sindicales, con dirigentes estudiantiles, con senadores, con especialistas, con científicos, con economistas, con sociólogos, con extranjeros también para ver qué experiencias buenas había fuera de Chile. Y nos pusimos, después de escuchar a mucha gente, 90 personas, nos pusimos a trabajar. Y produjimos un conjunto de propuestas que están ahí en los 18 capítulos del libro, en ámbitos políticos, económicos, sociales y delincuencia y droga. ¿Con qué objetivo, me puede preguntar? Bueno, con el objetivo de que nuestro país, de acá a 15 años más, pero se ponga a trabajar desde ahora ya, así como lo ha hecho, pero quizás con más ahínco y con énfasis distintos, para que este sea un país más desarrollado integralmente, para que sea socialmente más inclusivo, más igualitario, que sea políticamente más estable en el sentido de adhesión ciudadana. No está en una crisis política, pero hay poca adhesión ciudadana a nuestras prácticas políticas. Y finalmente para generar un Chile donde los habitantes y las comunidades donde nosotros vivimos y trabajamos sean integradas por habitantes más felices y con más confianza. Tú has hablado en estas propuestas de fundamentalmente de inclusión. Y cruza, yo diría que las 95 propuestas, yo diría que es uno de los temas centrales. Así es. De la sociedad que queremos y aspiramos hacia adelante. Esa parten desde la reforma, desde el modelo político o del sistema político al sistema económico y social. ¿Cuáles son aquellas que tú rescatarías desde el punto de vista del perfeccionamiento del sistema político institucional? Correcto. En el sistema político institucional nosotros planteamos varias propuestas, varias ideas que están al comienzo del libro. Algunas son propuestas que reflejan los tiempos actuales.
reflejan a su vez una preocupación que es compartida por el Senado en particular, por ti en particular, ¿no es cierto?, en distintos trabajos que tú has realizado y propuestas que has hecho, ¿no es cierto?, que dice relación con el hecho de que el sistema binominal de elecciones, ¿no es cierto?, ha hecho crisis y por tanto buscamos nosotros generar una propuesta alternativa que básicamente en dos variantes, un uninominal representativo en distintos distritos, nuevos distritos en parte, y un uninominal, ¿no es cierto?, complementado con una elección de senadores o diputados a nivel nacional. Es una propuesta que refleja el signo de los tiempos, ¿no es cierto? Y precisamente hoy día se discute, hay iniciativas de Ejecutivo, hay varias iniciativas a nivel de Congreso, ¿no es cierto?, donde tú mismo has liderado con otros colegas una propuesta que se está discutiendo en este momento de reforma binominal. Pero también ponemos sobre el tapete ideas que hemos mirado al resto del mundo y la falencia de Chile, como contrastan con otros éxitos en el resto del mundo, por ejemplo, el sistema de gobierno. Y acá entramos con una propuesta que para Chile es revolucionaria, pero para el resto del mundo no lo es. Pensemos un segundito lo siguiente, tomemos el siguiente dato. En los países desarrollados, más los países en desarrollo como México, Turquía y Chile e Israel, que somos miembros de la OCDE, que es la Organización de Países Fundamentalmente Desarrollados, y nosotros como invitados recientes, de 33 países, 29 países tienen un régimen parlamentario, y solo México y Chile y un tercero tiene un régimen presidencial y un cuarto tiene un semipresidencial, y eso de Francia. Es decir, casi todo país, con excepción de Estados Unidos, se me olvidó también, tiene un régimen parlamentario. ¿Y cuál es el problema con el presidencial? El presidencial hace de que existan una distinta generación del poder del Ejecutivo del Parlamento, lo que hace que frecuentemente, y lo vimos en Chile hoy día, ¿no es cierto?, el gobernante que fue elegido por voto mayoritario tiene que trabajar con un Congreso donde la oposición tiene mayoría. Y eso dificulta enormemente, y eso en el régimen parlamentario no existe. Y por tanto proponemos algo tan simple como considerar seriamente un gobierno parlamentario. Y esto no tiene nada que ver con la experiencia chilena de 1891-1995, que se llama la de régimen parlamentario. No, fue un régimen presidencial mal definido, mal manejado, donde le votaban al presidente de turno, los ministros semana por media, pero fue un régimen básicamente presidencial fallido, así como son las fallas de los regímenes presidenciales en general. Eso no es un tema para hoy día, un tema para mañana o pasado. Y así República plantea temas que son urgentísimos y otros que pueden madurarse en un par de años más. Simplemente acotar respecto a este último tema, del cambio del régimen político, nosotros lo compartimos. Hicimos con la Democracia Cristiana hace 2 años atrás una propuesta para avanzar de un sistema de gobierno presidencial a un semipresidencial. Correcto. Puesto que efectivamente hoy día quien establece los ritmos de la legislatura finalmente es el presidente de la República. Así es. Entonces yo creo que hay que hacer efectivamente correcciones. Y desde el punto de vista económico, acá aludes también a temas que son importantes, que dice relación también con la calidad de vida de los chilenos y con la necesidad de terminar con esta cultura de guetos. Y fundamentalmente alude al desarrollo urbanístico de las ciudades y también con la necesidad que se genere también un programa de viviendas sociales, no en los sectores más alejados, sino más bien que haya la posibilidad de generar una mixtura que haga efectivamente posible reconocer que el desarrollo les toca finalmente a todos. Así es. Me gustaría que pudiera... Justamente, por razones de equidad y por razones de restablecer confianzas muy heridas, nosotros proponemos una política urbana cuyo objetivo sea disminuir gradualmente, esto no se lo logra de un día para otro, esto es una política a largo plazo, pero hay que empezarlo hoy día, de disminuir la segregación urbana enorme que nosotros tenemos. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente que los nuevos desarrollos inmobiliarios, y eso es una propuesta, de nuevos barrios que se van integrando en las ciudades grandes que están creciendo muy fuertemente, como Santiago, como Valparaíso, Viña, en particular, ¿no es cierto?, Concepción o Talcahuano y Antofagasta, Copiapó, sean los nuevos barrios que desarrollen los proyectos inmobiliarios, sean proyectos que integren vivienda para tanto social como vivienda no social.
Y eso se puede hacer. Hay una experiencia maravillosa en Maipú, de un ejemplo de esto. Hay mucha experiencia internacional en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países desarrollados, que hacen eso muy intencionalmente para que haya mayor integración social en la ciudad. Respecto al stock actual de vivienda social, que en parte está en crisis, proponen los colegas míos que hacen las propuestas y en materia de vivienda, que es Cristian del Campo y Andrea Tocman. Ellos proponen, por ejemplo, en el caso de las viviendas irremediablemente fallidas, con goteras que se caen, ¿no es cierto?, echarlas abajo y reemplazarlas por nuevas viviendas sociales. Es una fracción pequeña. El programa de segunda oportunidad. Que es un programa de segunda oportunidad, pero reforzándolo con más recursos. Y luego también proponen, ¿no es cierto?, reforzar también un programa actual que existe desde 2 gobiernos sucesivos, que es de que en el diseño de la vivienda social, cuando se genera solamente vivienda social, tome en consideración normas mínimas de equipamiento urbano, de establecimientos comerciales, de parques dentro de la vivienda social que se está desarrollando. Entonces, esto es un programa integral que va de la mano de otra propuesta que nosotros hacemos, que es cambiar el peso relativo, los economistas lo llamamos los incentivos eso, los precios relativos, los incentivos, los pesos relativos, la importancia del transporte privado urbano comparado con el transporte público urbano. Nosotros creemos de que nuestras ciudades no van para más, especialmente las grandes. Santiago es un ejemplo, pero los mismos atochamientos lo estamos viendo hoy día en Iquique, en Antofagasta, incluso en Concepción y otras ciudades, en Valparaíso, en Viña. Los atochamientos crecientes con personas que cada vez acceden, gracias al desarrollo económico, ¿no es cierto?, a un automóvil, frente a la alternativa de tomar un buen transporte público, prefieren irse al trabajo o a la recreación o juntarse con los amigos tomando su auto. Y eso no da para más. Nosotros tenemos que generar política donde proveemos un mejor transporte público y encarezcamos el uso del transporte privado. Y eso vale para todo, vale para las clases media emergentes, las clases medias, clases altas, tenemos que pagar más por el transporte privado. ¿Qué significa eso? Básicamente significa elevar el costo del uso de los nuevos automóviles, y acá hace una propuesta muy severa, si tú quieres, y no va a ser muy popular, de un incremento en los impuestos específicos de la gasolina y un incremento muy significativo en el impuesto al diésel. Eso encarece el uso del automóvil. Después colocar subsidio de impuestos a los automóviles nuevos dependiendo de cuánto contaminan. Los automóviles grandes, las grandes camionetas, las SUV, ¿no es cierto? Si contaminan mucho, tiene que pagar un impuesto adicional a la compra y con eso se financia a su vez un subsidio para los autos más económicos que contaminan menos o los futuros híbridos eléctricos. Eso implica tener un servicio de transporte público decente y de calidad. Y con eso financiar un servicio de transporte público de mayor calidad, ¿no es cierto? En el fondo es cobrar más impuestos al uso del transporte privado, colocar también en ciertas vías, inicialmente a nivel experimental, pero quizás después a nivel de toda la sociedad, hacer tarificación del uso de las calles más, donde hay más atochamiento, que son donde hay mayor densidad de automóviles. Uno podría empezar, y así proponemos nosotros, por ejemplo, con la zona de Sanhattan en Santiago, ver si eso funciona, ¿no es cierto? Cargar un impuesto a la gente que llega en autos a su trabajo ahí y con eso financiar una expansión del transporte público. También cruza estas propuestas otro de los elementos que la OCDE ha señalado que son impedimentos para que Chile logre finalmente el desarrollo. Entre ellos está básicamente el tema de la regionalización y la descentralización de verdad en la toma de decisiones. Así es. Se habla también de otros los elementos que son relevantes, como es la participación de las mujeres en el mundo laboral, cómo ser capaces de elevar esa participación. Respecto de esos dos temas, el primero es una necesidad. Nosotros creemos que o Chile será descentralizado o no será desarrollado. Y es una propuesta que tú desarrollas, me gustaría que tú pudieras explicar cuál es la perspectiva y por qué la necesidad finalmente de levantar el techo de desarrollo que hoy día tienen las propias regiones. Es esencial, no solamente por razones económicas, como señala la OCDE, tenemos que resolver el hecho de que Chile es uno de los países más centralizados del mundo, en población, concentración de población, en concentración de poder económico y adquisitivo, en materia de decisiones políticas. Cada pequeño crédito que da la sucursal de un banco privado en la quinta región de Valparaíso
no se da a no ser que el jefe correspondiente del jefe sucursal, ¿no es cierto?, autorice con toda la burocracia interna del banco, ¿no es cierto?, revise el crédito y luego lo apruebe. Con eso la concesión de crédito es muy lenta, es muy ineficiente y eso inhibe los negocios. Es un ejemplo puntual y chiquitito, pero sí hay miles de ejemplos que reflejan de que las regiones tienen muy poca autonomía a nivel no solamente de emprendimiento privado, sino que especialmente a nivel de políticas públicas, de tomar las decisiones que mejor saben tomarlas ellas. Y ahí proponemos distintas cosas. Por ejemplo, el manejo de la educación a nivel de colegios municipales a cargo del director del colegio correspondiente puede ser muy malo o muy bueno. Y muchas veces los muy malos colegios están en algunas regiones más pequeñas, ¿no es cierto?, porque no hay capacidad de gestión y no hay una buena dirección de ese colegio. Entonces lo que nosotros proponemos es centralizar a nivel de la comuna, si la comuna es muy grande, o a nivel de región, el manejo de todos los colegios municipales. No devolverlo a Santiago, como proponen algunos. Algunos proponen, ¿no es cierto?, desmunicipalizar y pasar sobre todo al Ministerio de Educación en Santiago. Creemos que es pésima idea, sino que nosotros proponemos establecer corporaciones educacionales integrados por padres, apoderados, donantes eventualmente y especialmente, ¿no es cierto?, de los mismos directores de los colegios a nivel de una comuna, a nivel de una región. También proponemos... Esto es coincidente con la propuesta de la administración, de la actual administración, para desmunicipalizar la educación, pero finalmente no devolverla al Estado, Exacto. sino más bien crear corporaciones de agrupación de comunas que finalmente puedan generar una mayor eficiencia en la gestión. Eso es, de eso se trata exactamente. Y a su vez les da mayor legitimidad a los directores cuando es una decisión de una agrupación, ¿no es cierto?, de colegios de toda una comuna grande o de toda una región, de tomar medidas duras de exigencia, por ejemplo, de cambios curriculares o de calidad de la educación a sus profesores. Entonces le da más influencia y más capacidad de gestión. Después, similarmente el tema regional, proponemos nosotros, y esto a corto plazo, evitar esta pata coja que significa la nueva ley en la cual se eligen popularmente los cores, creo que a partir del año 2016, ¿no es cierto?, pero tener un intendente nombrado por el presidente de la República. Proponemos corregir esto con otro cambio de ley que permitiría que la elección de los intendentes, básicamente el gobierno regional, sea íntegramente a nivel de cada región. Eso significa cambiar completamente el foco de las tareas y la responsabilidad y a su vez a quién le da cuenta el intendente, no ser el presidente de la República, sino que le tiene que dar cuenta a sus electores, a la región completa. Y eso significa tomar políticas, ¿no es cierto?, que directamente reflejan los intereses de la ciudadanía en cada región. Y en cuanto a mujeres y el empleo, tengo una propuesta muy concreta. Voy a volver al punto porque nos interesa desde el punto de vista de las regiones. La elección de consejeros regionales que van a poder elegirlos democráticamente a partir de esta elección junto con los diputados. Sin lugar a dudas, tiene que estar complementada, como bien señala Klaus, con la posibilidad de tener un presidente del gobierno regional, porque el intendente de alguna manera confunde los dos roles. Es delegado al presidente y a su vez es presidente regional. La idea es separarlos. Absolutamente. Esa es un poco la idea. No necesariamente eliminar un representante del presidente de la República, pero que trabaje con funciones muy limitadas conjuntamente con el presidente elegido regionalmente. Muy bien. ¿Y las mujeres, me decía? En las mujeres nosotros proponemos algo que creo que es algo que va en la línea de políticas previas, actuales, que reforzaba el actual gobierno, pero también arrancan de un gobierno previo, que es expandir muy significativamente y haciéndolo permanente el subsidio al empleo de la mujer. El subsidio al empleo de la mujer. Esto es un problema caro que nosotros planteamos, lo plantean mis colegas Andrea Tocman y Dante Contreras en su capítulo sobre políticas laborales, y Andrea Repeto también es coautora de eso, en los cuales nosotros proponemos, ellos proponen, pero lo hacemos nuestro Grupo República, la idea de colocar un subsidio muy significativo para que más mujeres se incorporen al mercado laboral. Hoy día tenemos un problema severo de que las oportunidades laborales para las mujeres son más débiles, ellas tienen muchas tareas más allá, ¿no es cierto?, que derivan de su rol de mujeres y madres, y la idea es reforzar un indicador en el cual somos débiles,
en comparación con Argentina, Uruguay y también con países de la OCDE, donde nuestra presión laboral femenina todavía es baja. Está creciendo, pero todavía es baja. Entonces, darle un empujón por varios años, quizás no por 50 años, pero por 3, 4, 5, 10 años, un empujón más fuerte a la empleabilidad de la mujer. Finalmente, en lo regional, si tú me permites, Francisco, Sí, se me quedó una idea muy importante en el tintero. Nosotros creemos que todos los proyectos de inversión con un impacto ambiental deben ser evaluados y aprobados de acuerdo a la muy estricta y nueva regulación de evaluación de impacto ambiental. Y eso está perfectamente bien. Pero más allá de eso, muchas veces vemos que los proyectos, especialmente los medianos y grandes, tienen un impacto en las regiones donde se hace. Las regiones son más chiquititas, las ciudades son más pequeñas, las comunidades son más pequeñas y se instala una fábrica grande, una fanadora de pollo, de chancho o una nueva mina, ¿no es cierto? Y tiene un impacto importante, positivo también porque genera empleo, pero negativo por ruido, por contaminación, por camiones que entran, por obras que se realizan. Y por eso nosotros proponemos de que cada proyecto de inversión con algún impacto ambiental, pequeño, mediano o grande, ¿no es cierto?, pague un 1% de todo el gasto de la inversión a un fondo de la región correspondiente donde se hace. Si la comuna es grande, qué sé yo, una comuna como Valparaíso, ¿no es cierto?, que sea la comuna de Valparaíso que capte, ¿no es cierto?, ese 1%. Si la comuna es muy pequeña y es, qué sé yo, Freirina o Huasco, lo que sea, ¿no es cierto?, que sea toda la cuarta región o quizá la provincia correspondiente que capte esos recursos. ¿Y lo financian qué? Lo financian un portafolio que tienen preparados ya las correspondientes regiones de inversiones, camino rural, expansión de la escuela municipal, lo que sea, ¿no es cierto?, que sean proyectos regionales que beneficien a la región, porque creemos que es una forma de devolver a la comunidad el impacto también negativo que causan los grandes y los medianos proyectos. Este es un tema muy importante porque en su oportunidad el ex ministro Tocman trató de empujar un proyecto de esta naturaleza, similar para los efectos de los proyectos energéticos, finalmente de generar compensaciones. Nosotros sosteníamos que nuestra región, la región de Valparaíso, está tan cerca del cielo pero tan lejos de Dios, porque tenemos 13 proyectos termoeléctricos aprobados, donde finalmente nuestra región exporta energía al sistema interconectado central. Y este fue un tema que nos planteamos al ministro Tocman en su oportunidad en la administración anterior. Había una buena disposición del gobierno en aquel entonces de empujar el proyecto, pero finalmente el proyecto no fue presentado al Parlamento. Es muy importante que las comunidades locales sientan que de alguna manera hay una compensación al costo que pagan por el desarrollo. Exactamente. Déjame darte un ejemplo numérico. La última estimación del costo de la gran hidroelectricidad del sur, que es el proyecto de Hidroaicén, que nosotros apoyamos, el capítulo lo apoya fuertemente y se juega por ese proyecto, por supuesto tomando todos los resguardos de impacto ambiental. Si ese 1% ya fuese ley, serían 110 millones de dólares, que es el 1% de los 11.000 millones de dólares que vale hoy día la última estimación del proyecto. Y 110 millones de dólares, por Dios, que haría una diferencia a la región de Aysén. Te quiero plantear lo siguiente. ¿Cuál es tu evaluación de lo que estamos viviendo hoy día como país? Y si finalmente las cifras que hoy día están sobre la mesa, las cifras de empleo, las cifras de crecimiento económico, son sustentables en el mediano plazo. ¿Y qué tenemos que hacer finalmente para asegurar que la oportunidad de desarrollo que hoy día tenemos no sea una oportunidad fallida? Es una gran pregunta, quizás es la pregunta del millón, Francisco. Voy a tratar de responderla brevemente. Tú mencionaste dos dimensiones, que es la coyuntura macroeconómica, la creación de empleo, el crecimiento que hemos tenido estos años. El crecimiento que hemos tenido estos años ha sido bueno, ha sido una buena recuperación después de una crisis doble que fue el terremoto y la recesión del año 2009 provocada por el resto del mundo sobre nosotros, y ha sido bien manejada. Nuestro manejo macroeconómico es de los mejores que hay en el mundo, tanto en lo fiscal como en lo monetario, estabilidad financiera como lo cambiario. Nuestras políticas son realmente de frontera. Y por tanto nuestro capítulo hace muy poca propuesta en esa dimensión, muy poca, porque creemos que ahí Chile está bien en su manejo, lo ha hecho bien los últimos 15 años, lo ha hecho bien bajo este gobierno y esperamos ciertamente que lo va a hacer bien bajo el siguiente gobierno, cualquiera sea su signo. Por ahí no van los grandes retos van y los grandes riesgos de Chile van
de que este crecimiento económico que ha sido bueno, pero moderado solamente, no ha sido asiático y ha estado por debajo de lo que ha crecido Perú, por ejemplo, en los últimos 8 años. Al mismo tiempo, aboquemos nuestros esfuerzos a crecer más y por tanto tener mejores salarios, mayor empleo mañana, y así los siguientes 5 y 15 años. Y tenemos varias propuestas en materia de crecimiento económico acá en el libro que no hemos tocado mayormente, pero al mismo tiempo tiene un gran reto pro equidad, ¿no es cierto?, para superar estas grandes desigualdades que observamos en Chile y generar una sociedad más inclusiva. Y ahí tenemos otras propuestas, que algunas hemos tocado y otras no todavía, que tenemos nosotros en el libro. Hay un gran riesgo que esta visión consensual que tenemos el Grupo República, que hay que trabajar en frentes distintos, hay que cerrar brecha en el crecimiento económico, hay que cerrar brecha en las injusticias y las faltas de oportunidades y las faltas de resultados, de igualación, ¿no es cierto?, también de ingresos por el lado social. Y por el lado político, de que si esto no se toma, tenemos dos grandes riesgos en Chile: que la tasa de crecimiento y desarrollo caiga, que la insatisfacción crezca y por tanto la desigualdad empeore, el desempleo aumente y vía insatisfacciones se produzcan movimientos sociales crecientes que reduzcan la certidumbre, la certeza que hay en Chile respecto a la estabilidad de la regla del juego y por tanto también afecta la inversión y crecimiento. Hay un segundo riesgo de que eso derive, ¿no es cierto?, en un populismo, que puede ser de derecha, que puede ser de izquierda. Populismo, al fin, populismo significa tirar la casa por las ventanas, gastarse lo que se tiene y lo que no se tiene, ¿no es cierto?, generar inestabilidad macroeconómica, inhibir tremendamente el crecimiento. Ese populismo puede ir de la mano de masivos programas de elevaciones de impuestos y transferencia hacia sectores desventajados, ¿no es cierto?, y grupos vulnerables, pero en forma no sustentable y con instrumentos malos y por tanto generar situaciones como se ven en algunos países nuestros vecinos en la región. Ambos riesgos implican escenarios muy malos. No queremos ninguno de los dos. No queremos desentender lo social y buscando mayor equidad a través de instrumentos bien pensados, de políticas de Estado realmente bien pensados para llegar a los sectores más vulnerables, para generar más inclusión social y mayor igualdad de oportunidades y de resultados, y al mismo tiempo, sin embargo, reforzar la marcha, destrabando las cosas que inhiben nuestro crecimiento general, nuestra creación de empleo, que son trabas que van por el lado energético, son trabas que van por el lado de educación, son trabas que van por el lado de la falta de innovación y desarrollo y por tanto de mayor emprendimiento de empresas productivas de frontera. Se nos ha hecho corto el tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntar cuál es el siguiente paso. Porque uno es presentarle estas propuestas al país, generar también el desafío de perspectiva, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se genera el diálogo social y la convicción entre los actores que toman decisiones respecto de que estas propuestas van bien orientadas, o al menos iniciar la discusión respecto a estas temáticas? Hay dos siguientes pasos. Hay uno en el cual estamos inmersos mis colegas del Grupo República Chile y yo, que es tener conversaciones como esta, con destacados líderes en el Senado de Chile, con senadores en las regiones, con la opinión pública, con sindicatos, con estudiantes. Nos reunimos, ¿no es cierto?, básicamente desde el 17 de mayo y hasta los siguientes meses. Ese paso es sistemático, es importante, hemos llegado a muchos grupos de personas muy distintas, en grupos más pequeños, en grupos más grandes. El paso más difícil es el subsiguiente, ¿no es cierto?, y ese es, bueno, cómo realmente hacer que los hacedores políticos, las personas que toman las decisiones, que los votos también en elecciones que vienen adelante, ¿no es cierto?, estén canalizados hacia programas, y tengo la plena confianza que son programas tanto de izquierda como de derecha, que tomen al menos una parte de nuestras ideas, las revisen, las mejoren, porque son muy mejorables, ¿no es cierto?, pero que trabajen luego, estando en el gobierno o estando en el Congreso, o incluso estando en las calles, ¿no es cierto?, para demandar cambios que vayan en la dirección que nosotros vamos. Y eso es mucho más difícil, por supuesto, de motivar y de generar, pero tenemos la plena esperanza
que hemos aportado un granito de Implica arena también en esa dirección. finalmente un cambio cultural, para Es que en un cambio definitiva cultural. la gente cuando va a sufragar finalmente vote por proyectos, por programas, más que por imágenes. Así es, así es. Bueno, queremos agradecer a Klaus Schmidt-Hebel por esta entretenida entrevista. Nos quedamos cortos, vamos a pedirle una segunda entrevista en algún momento y agradecerte como parlamentario, agradecerte como chileno este esfuerzo colectivo de presentarle una propuesta al país. Yo creo que hoy día hacen falta ideas en nuestro país y finalmente a través de ellas buscar los acuerdos, los consensos, a través del diálogo social que nos permita seguir avanzando y mejorando el país. Muchas gracias, Klaus. Muchas gracias a ti, Francisco. Ha sido un placer estar contigo acá. Igualmente, gracias. Muy bien.